Una bendecida noche de miércoles. ¿Cómo estamos, familia? Espero en la gracia del Señor que caminando en su bendición, caminando en ese favor bendito del Dios Todopoderoso. Saludos, creyendo firmemente que de verdad esa presencia bendita de Dios sobreabunda en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo han estado? ¿Qué nos ha estado hablando Dios en estos últimos días? ¿Cuál es el proceso de la vida que usted y yo está llevando, hablando del camino de Jesucristo? Esperamos en el Señor que su comunión, que nuestra comunión con el Señor, cada día esté creciendo. Cada día se esté desarrollando más y más. Que es, oigan eso, el anhelo, el deseo propiamente de nuestro buen Dios para con sus hijos, o sea, nosotros. Qué gozo saludarles, de verdad, qué bendición saludarles. Quisiéramos verles, quisiéramos estrecharles, pero en fin, estamos en un proceso en la vida todavía acá en nuestra amada Guatemala, y que no se diga acá en el altiplano del país, pero hasta donde lleguemos con este momento de transmisión por esta plataforma de Facebook, Palabra en Acción Salca, aleluya, bendiciones, bendiciones. Espero que ya tenga listo su Biblia, su lapicero, su cuaderno, su área de notas, para poder adentrarnos dentro de lo que Dios está haciendo y hablando a nuestras vidas. Antes de orar, quiero que vayamos a la Escritura. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 16, y vamos a ver sus últimos versículos, porque tiene un potencial como toda la palabra de nuestro buen Dios. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Vamos a empezar con esta palabra bendita que yo creo firmemente tiene una luz bastante especial para cada uno de nosotros. Así que lo leemos. Romanos 16, 25 en adelante dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que, oiga lo que dice la parte final del verso 26, para que obedezcan a la fe. Y termina las palabras poderosas de esta carta a los Romanos, capítulo 16, verso 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias. Sabemos perfectamente que tú has tenido el cuidado absoluto de nuestras vidas, y que no importando las circunstancias, mi Señor y Dios, has guardado nuestra salida, nuestra entrada, has mirado y miras nuestro levantar y nuestro acostar. Dios, podemos dar testimonio de tu pastoreo hacia nosotros. Escrito está en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y en Él estoy completo. Padre, en esta noche te doy gracias porque tenemos la enorme bendición de poder estar una vez más con mis hermanos, con mis hermanas, poder servir, Señor amado, de bendición con esta palabra a cada uno de ellos. Así que, mi Señor y Dios, donde quiera que se encuentre mi hermano, mi hermana, nuestros amigos, allí en ese lugar, que tu nombre sea glorificado.
Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, decretamos y declaramos esta palabra bendita, Señor, a favor nuestro, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor de verdad siga fortaleciendo su vida. Que el Señor siga revelando su palabra. Que el Señor siga trayendo esa luz a su caminar. Estamos ya en la noche de miércoles. El tiempo ha ido avanzando, el tiempo sigue su curso. Estamos ya en la recta final, básicamente, de este mes de junio. ¿Cuántas cosas han acontecido y cuántas cosas acontecerán? ¡Wow! Es impresionante. Pero hasta aquí, vuelvo a repetir, nuestro buen Dios ha tenido cuidado para con cada uno de nosotros. Así que, preparados. Vamos a continuar con la serie titulada El ministerio presente de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Es una grande interrogante. ¿Cuál es el ministerio que Jesucristo tiene hoy? Propiamente por las Escrituras tenemos el conocimiento de lo que Él hizo, hasta el punto de llegar a esa cruz y decir, consumado es. Todo está pagado, cancelado. Y a partir de la fe en Él, de creer en Él como el único, y hoy vamos a tomar la tercera apreciación de esta serie, que es bastante interesante. Vamos a ver las Escrituras, vamos a leerlas, a escucharlas y sobre todo a creer esa palabra. Comienzo a propósito con Romanos capítulo 16, versículo 25, porque el apóstol Pablo está haciendo algo poderoso, está haciendo algo maravilloso para la cristiandad, para el pueblo cristiano. Y los dos versículos, por supuesto, 25-26, encierran el propósito del por qué y para qué está dada esa escritura. Sin embargo, el versículo 27 dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios ha sido y seguirá siendo bueno en gran manera. Así que ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, en el nombre de Jesucristo, como lo dice el versículo 26, Él se ha manifestado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿A la fe en quién? A la fe en Jesucristo. Él es el único. Muy bien. Vayamos al pasaje donde hemos estado desarrollando esta temática, donde hemos estado desarrollando esta serie titulada El ministerio presente de Jesucristo. El ministerio presente de Jesucristo. Hoy vamos a ver una tercera parte, creyendo firmemente que como las dos anteriores han sido de bendición, esta de igual manera viene a ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Hoy voy a ir junto con usted viendo las Escrituras, meditando en ellas. Vamos a resaltar el verso 25, 7:25 de carta a los Hebreos. Póngale un separador y cuando le sea posible, esperemos que pronto, lea esa carta preciosa, lea todo el contenido de esta carta. Es una carta magna, igual que Gálatas, igual que Romanos, igual que las cartas paulinas, porque tienen un contenido de la presencia bendita del Cristo glorificado y el ministerio presente hoy. Dice el verso 25, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, por favor mire las palabras que ocupa, para interceder por ellos.
Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Veíamos el versículo 26 de la carta a los Romanos capítulo 16, y decía que él se ha manifestado a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Ahora dice acá el escritor a esta carta bendita a los hebreos, dice que él está viviendo siempre para interceder por nosotros, por ellos. Vamos por favor al capítulo 4, siempre de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y dice la palabra, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. ¿Cómo comienza el versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos nuestra profesión, nuestra confesión, nuestra declaración. Mantengámonos obedeciendo a la fe. Ahora bien, hagamos un pequeño repaso. El ministerio presente de Jesucristo, número 1, decíamos que Jesucristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Jesucristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, que es la base bíblica para este punto en particular. Capítulo 9, versículos 11 y 12 de Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, dice el versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho, dice, tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire cómo termina el verso, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Regresemos o avancemos un poco, que es lo más práctico. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Y acá está la base bíblica del punto número 2 de esta serie titulada El ministerio presente de Jesucristo. El capítulo 1 de Primera de Juan, leemos versos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículos 1 en adelante del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, oiga, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dijimos entonces que Jesucristo es nuestro abogado. Primero tenemos que resaltar que Jesucristo es nuestro abogado. El ministerio presente de Jesucristo número 3. Este es el subtema para esta noche. Jesucristo nuestro intercesor. Aleluya. Jesucristo nuestro intercesor. Ahora bien, leamos entonces como texto base el capítulo 7 y versículo 25. Capítulo 7, versículo 25 de carta a los Hebreos. Usted dirá, pastor, pero nos lleva de aquí a allá. Sí, pero vea el centro. Estamos hablando que Él es nuestro abogado. Estamos hablando que Él es el sumo sacerdote. Y hoy vamos a hablar que Jesucristo es nuestro intercesor, o Jesucristo nuestro intercesor. Verso 25, capítulo 7 de carta a los Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Repasemos el capítulo 4, versículos 14 al 16. 4, 14 al 16 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Subraya el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, en Hebreos 7:25 entonces dice que Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Él es nuestro intercesor. ¿Qué es un intercesor? Dice que es para interceder, dice que es tener un encuentro con alguien para conversar. Es tener, o para interceder, dice que es tener un encuentro con alguien para conversar. ¡Qué preciosa comunión! Ahora bien, veamos estos pasajes. Resaltemos ahora el versículo 19, siempre del capítulo 7 de Hebreos. 7:19 dice la Escritura. Por favor, véala. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por favor, véalo. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dice que para interceder, solo esas dos palabras, para interceder, es
tener un encuentro con alguien para conversar. Y este versículo 19 del capítulo 7 está diciendo que la ley nada perfeccionó, pero cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de ese favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, dice, y de la introducción de una mejor esperanza, por favor vea las últimas palabras de este verso 19, por la cual nos acercamos a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. Para interceder es, dice, tener un encuentro con alguien para conversar. Romanos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 34, 8:34 de la carta a los Romanos. Esta es una serie de enseñanza, el ministerio presente de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 34, decimos, según esta palabra, ¿quién es el que condenará? ¡Qué interrogante más tremenda! Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vive para siempre intercediendo por ellos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Hoy va a tener que correr en las escrituras. Espero que tenga su Biblia ahí a la mano. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, Colosenses capítulo 3, versículo 1, estamos hablando de la palabrita para interceder, que es igual a tener un encuentro con alguien para conversar. 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es su gracia, ese es su favor para con nosotros. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice la escritura. Hebreos capítulo 1. Su versículo 3. 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La última parte del versículo 25, capítulo 7 de Hebreos dice, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra para interceder es tener un encuentro con alguien para conversar. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, 9:24 de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse, oiga lo que dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para interceder. Esto es igual a tener un encuentro con alguien para conversar. En Primera de Juan capítulo 2, estamos viendo las escrituras esta noche, así que acompáñenme. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hablábamos que Él nos justificó.
Y la palabra justicia significa una correcta relación con Dios. La palabra justicia significa la habilidad de estar en la presencia de Dios Padre sin conciencia de pecado, sentimiento de culpa o inferioridad. Dice que Él vive para siempre para interceder por ellos. Estamos viendo la tercera parte de esta temática maravillosa, el ministerio presente de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Jesucristo, nuestro intercesor. Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, nuestro amado Jesús dejó esta palabra poderosa y quiero que la vea, búsquela en su palabra. Seguro estoy que usted la tiene ya en sus conocimientos, pero veámosla. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús dijo estas palabras. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Resáltelo. Resáltelo. Nuestro subtema número 3 para hoy es Jesucristo, nuestro intercesor. Y él dice en esta palabra de 14:6 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. El apóstol Pedro resalta estas palabras en los discursos que él tuvo, y uno de ellos es este primer discurso que él está dando, y dice el versículo 12, capítulo 4, versículo 12 de el libro de los Hechos. Por favor, resáltelo en su espíritu. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora bien, enfaticemos entonces algunas palabras. Nuestro subtema número 3 para esta noche es Jesucristo, nuestro intercesor. Resaltemos las últimas dos oraciones, tanto del libro del Evangelio de Juan 14:6 como de Hechos capítulo 4 verso 12. Jesucristo es el camino. Y en ningún otro hay salvación. Si la palabra que hemos estado leyendo hasta este momento nos encierra bajo este rublo para interceder, que esto es igual a tener un encuentro con alguien para conversar, esto indica una intimidad, pero indica también una sola línea para poder entonces tener esa comunicación. Ahora bien, la iglesia primitiva fue llamada el camino o los del camino. La iglesia primitiva fue llamada el camino o los del camino. Quiero que veamos algunas palabras. Estamos ya en el libro de los Hechos y resaltemos capítulo 9, versículo 2. Hechos capítulo 9, versículo 2. La iglesia primitiva fue llamada el camino o los del camino. 9:2 dice, recuérdese que aquí está el inicio de la iglesia. Empieza a crecer de una manera extraordinaria y aquí ya está el punto de persecución. Pero dice versículo 2, y él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, por favor vea las palabras,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué dijo Jesús en 14:6 de Juan? Yo soy el camino. Saulo, porque aquí todavía no era Pablo, sino era Saulo el perseguidor, saca de su boca estas palabras y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos al capítulo 19, siempre del libro de los Hechos. La iglesia primitiva fue llamada el camino o los del camino. Capítulo 19. Usted dirá, ¿por qué estamos viendo todo esto? Por favor, permítame este desarrollo y luego entonces amarramos todo este contexto de pensamiento. 19:9 del libro de los Hechos. 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos diciendo: cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Por favor, vea el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Maldiciendo, podemos parafrasearlos a los del camino. Interesante. Versículo 23, siempre del capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio mío. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo acá? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Resaltemos el capítulo 24, siempre el libro de los Hechos, Hechos capítulo 24, versículo 14. 24:14, y sigue diciendo que es un contexto de lo que venimos hablando. La iglesia primitiva fue llamada el camino o los del camino. Dice el versículo 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, quiero que vea algo en este pasaje. ¿Con qué letra inicia la palabra camino? Por supuesto que la letra C. La pregunta es, ¿mayúscula o minúscula? Es bastante interesante. Véalo una vez más. Y dice el versículo 14: por esto te confieso que según el camino, wow, el camino, por lo menos en la versión que estoy leyendo, que es la versión Valera, está resaltada la palabra camino con C mayúscula. Jesús, ¿qué fue lo que dijo en el 14:6 de Juan? Yo soy el camino. Y a la iglesia primitiva se les llamó el camino o los del camino. Versículo 22, siempre capítulo 24 de Hechos. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. ¿Qué palabra está resaltando o qué letra está resaltando? La mayúscula C. Les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias
acabaré de conocer de vuestro asunto. Wow. Capítulo 16, versículo 17. Regresemos un poco. Siempre el libro de los Hechos, 16, 17. Dios es tan precioso y tan maravilloso en su palabra. Y dice versículo 17. Esta está siguiendo a Pablo y a nosotros. Vamos a ver, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mis amados, en este último pasaje, el mismo diablo los está llamando los del camino. Recuérdese que acá es una profetisa, pero no de parte de Dios. El mismo enemigo los está llamando los del camino. Entonces, aquí afianzamos nuestro tema de hoy: Jesucristo, nuestro intercesor. ¿Qué podemos decir entonces? Por favor, resalte esto en su espíritu. Cristo es el único camino, el único medio para llegar al Padre. Enfatícelo en su espíritu. Cristo es el único camino, el único medio para llegar al Padre. Regrese solo con el pensamiento al pasaje del 7:25 de Hebreos. Dice que Él vive para siempre para interceder por ellos. No hay otro intercesor. Posiblemente usted haya conocido otros nombres, no están en la Biblia. Tenemos 66 libros maravillosos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y puede usted desde la primera página de Génesis hasta la última página de Apocalipsis ver, y esta palabra, esta bendita palabra, es cristocéntrica. Cristocéntrica. Es más, no lo vamos a leer, pero apúntelo. Génesis capítulo 3, versículo 15, se manifiesta la primer profecía de la simiente como sinónimo de intercesor, de abogado, de sumo sacerdote. Aleluya. Cristo es el único camino, el único medio para llegar al Padre. Entonces, regresemos al 7:25 de Hebreos. 7:25 de Hebreos. Y por favor, mírenlo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué poderosa palabra! Por favor, escúchelo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra salvar en el griego es sozo, S-O-Z-O, sozo. Y esto es igual a sanar. Esto es igual a salvar. Mateo capítulo 9, Evangelio de Mateo capítulo 9. Quiero que mire la escritura, Evangelio de Mateo capítulo 9.
versículo 22, 9:22 dice la Escritura. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Salvar, la palabra salvar en el griego es sozo, esto es sanar, liberar. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Mire lo que la Escritura tiene para con nosotros. Santiago capítulo 5. La palabra salvar. Estamos resaltando el verso 25 del capítulo 7 de Hebreos. Pero veamos lo que Santiago dice, el apóstol Santiago, versículos 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará, del griego sozo, que es sanar. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La palabra salvar del griego sozo es igual a sanar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nuestro tema es Jesucristo, nuestro intercesor. Romanos capítulo 8, resaltemos el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. El cual intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1, lo hemos resaltado: hijitos míos, estas palabras os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido justo, a Jesucristo el justo. La palabra abogado también es igual a paracletos. Y esto es un asistente legal, un consejero, un defensor, un abogado, aquel que defiende la causa de otro. Intercesor, un socorro, un confortador. Jesucristo nuestro intercesor, Jesucristo nuestro abogado, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, y abogado del griego es paracletos, y paracletos es asistente legal, es un consejero, es defensor, es abogado, aquel que defiende la causa de otro. Intercesor o socorro, un confortador. El término griego de intercesión es o indica acercarse a un rey. La palabra intercesión es o indica acercarse a un rey. Es bastante precioso, es bastante poderoso lo que está sucediendo. Hermanos amados, no hay otro camino. No hay otro intercesor. No hay otro abogado. No hay otro sumo pontífice sino Jesucristo. El único que puede salvar perpetuamente.
No hay otro. Puedan haber muchos nombres. Posiblemente en nuestra infancia se nos enseñó de una manera no bíblica. Lea la Biblia. Medite en la palabra del Señor. Métase en la palabra del Señor. Y se va a dar cuenta de los principios maravillosos que la misma tiene para con nosotros. Entonces, concluimos con estas palabras. Jesús es el único camino para ser salvo. Óigalo una vez más. Jesús es el único camino para ser salvo. Concluimos diciendo, Jesús es el único camino para ser restaurados. Jesús es el único camino para sanidad, para ser sanos. Jesús es el único camino para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús es el único camino para tener las necesidades materiales suplidas. Jesús es el único camino para recibir respuestas a las oraciones. Repito, Jesús es el único camino para ser salvos. Jesús es el único camino para ser restaurados. Jesús es el único camino para ser sanados, para sanidad. Jesús es el único camino para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús es el único camino para tener las necesidades materiales suplidas. Jesús es el único camino para recibir respuesta a las oraciones. Podemos venir al Padre en el nombre de Jesús. Jesucristo, nuestro intercesor. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay otro en quien podamos ser salvos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amigos, hermanos, bastante precioso lo que el Señor nos deja. Bastante maravilloso lo que el Señor nos deja. La gran pregunta es: ¿Él es tu intercesor? ¿Has hecho de Jesús el único medio para ser salvo? ¿Has hecho ya de Jesús el Señor y Salvador de tu vida? Sé que me estoy dirigiendo a un pueblo cristiano en su mayoría, yo lo sé. Pero a estas instancias, ya más de 3 meses de un cierre de los auditorios, de los templos, pero no cerraron nuestras casas, no cerraron nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estás, amado, amada, bajo este contexto de revelación? Dice, y leíamos a capítulo 16, versículo 27 de Romanos, que Él se ha manifestado a muchas gentes para que obedezcamos a la fe. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Esto es el ministerio presente de Jesucristo. Número 1, Jesucristo de nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Número 2, Jesucristo es nuestro abogado. Número 3,
Jesucristo es nuestro intercesor. Apunta estas palabras en tu espíritu, Evangelio de Juan, capítulo 3, y oramos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 en adelante. 3 versículos, 16, 17 y 18. Oramos después de esta lectura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resalta los siguientes 2 versículos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga, el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta palabra la leí hoy y ¿cómo me impactó? 3:18 de Juan. El que en él cree ya ha sido, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, en esta preciosa noche te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la comunión que tenemos con los santos, aún a través de este medio. Te doy gracias, amado Jesucristo, porque tú eres nuestro sumo sacerdote. Te doy gracias, amado Jesucristo, porque tú eres nuestro abogado. Te doy gracias porque tú eres nuestro intercesor, el único camino que nos lleva al Padre. Tú verdaderamente, Jesucristo, eres el máximo puente, el máximo camino para llegar al Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ser nuestro abogado, nuestro Paracletos. Gracias, mi Señor, porque esto significa que eres un asistente legal. Esto significa que eres un consejero. Gracias, mi Señor. Esto significa que eres un defensor, que eres un abogado. Dice que es aquel que defiende la causa de otro. Gracias, mi Señor. Dice que es un intercesor, un socorro. Dice que es un confortador. Gracias, precioso Rey. Señor, allí en la intimidad del hogar de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, oramos en esta noche para que tu presencia ministre lo más poderoso del espíritu, de la vida de cada uno de nosotros. Jesús, tú eres el único camino para tener las necesidades materiales suplidas. Lo creemos en tu nombre, Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. Que nuestro buen Dios guarde sus vidas. Familia amada en Salca, aleluya, en las diferentes zonas de Salcajá, Dios me los bendiga. Sé que tenemos bastantes familias conectadas de esta zona de Salcajá. Bendiciones, amados de San Cristóbal, aleluya, San Cristóbal. Les bendecimos en el nombre de Jesús, ahí en las diferentes casas, en los diferentes lugares de San Cristóbal. Para los del territorio del casco urbano de esta ciudad de Quetzaltenango, les bendecimos en el nombre de Jesús las diferentes casas que se conectan de esta ciudad de Quetzaltenango, del área de Chitaracena, del área de Totonicapán, del área de nuestra nación de Guatemala y de los diferentes lugares o naciones
de donde tenemos la bendición también de tener una audiencia. Les bendecimos. Hoy no nombramos porque seguro que hemos pasado por alto a muchos, así que en términos generales, disfruta de esta palabra. Esta es una enseñanza. Mi consejo es: vuelve a la enseñanza 1 de hace 3 miércoles, vuelve a la enseñanza 2 de hace 2 miércoles y vuelve a esta enseñanza 3 de hoy miércoles, y sé bendecido en el nombre de Jesús. No se te olvide que estamos este domingo a partir de las 10 de la mañana. Bendiciones, saludos en el nombre de Jesucristo. Muy buena noche. Ánimo en el nombre de Jesús. Amén.